Muy buenos días. ¿Podemos comenzar nuestra clase? Bien, comenzaremos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar. Vamos a regresar otra vez con NetBeans. Esta vez nos vamos a conectar con Arduino. NetBeans y Arduino. ¿Listo? Pero antes de eso recordaremos un poquito cómo era base de datos para no olvidarnos porque vamos a seguir utilizando esto también. Para base de datos hemos visto, ¿no? Para la conexión necesitamos de la librería o el driver de MySQL para poder conectarnos, ¿no? Y algunas de sus características para conectarnos es, por ejemplo, el nombre del host o el lugar donde está almacenado la base de datos. Como está almacenado en nuestra misma máquina, entonces le ponemos localhost. Si estuviese almacenado en una página web o en algún otro lugar, entonces tendríamos que colocar aquí esa dirección. ¿Qué más necesitamos? El puerto, ¿no? Si estoy trabajando de manera local, toda la base de datos está en el equipo, no es necesario el puerto. Pero si estoy trabajando o mi base de datos está en otro lugar, en otra máquina, en un servidor, en una página web, en otro lado, entonces el puerto necesito que esté habilitado. Después necesito la base de datos al que me quiero conectar, el nombre de la base de datos. Y necesito el nombre del usuario y el password más para poder ingresar. Para eso, por ejemplo, lo que ese usuario y ese password es del phpMyAdmin, este de aquí. Cuando ingresamos al servidor, aquí nos pide colocar, ¿no?, el nombre del usuario y la contraseña. Este usuario y contraseña es para poder ingresar a la base de datos. Entonces, esa misma información es el que también necesito desde Java o de NetBeans para poder conectarme. Listo, entonces esa información es el que se necesita. Listo. ¿Qué más aquí me estaba olvidando? Podemos colocar la contraseña. Y podríamos seleccionar una base de datos y hacer las consultas y todo eso, ¿no?
esta dirección que les decía de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí me sale 127.0.0.1. Eso en realidad equivale a mi localhost. Sería la dirección IP de mi máquina local, localhost, ¿no? Eso es lo que me coloca aquí. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si es que esta mi base de datos está almacenado en otra página web, en otro lugar, en otro servidor, entonces voy a tener también su dirección, donde está almacenado. Entonces, esa dirección tendría que colocar aquí. Y podríamos probar la conexión si funciona de manera rápida, ¿no? Y generar el código o la dirección URL para la conexión. Entonces, esta herramienta lo podemos utilizar nosotros para verificar si la conexión está bien o no, para hacer una conexión rápida, ¿no? Colocar los nombres, la base de datos y todo eso, ¿no? Pero también desde esta herramienta podríamos administrar la base de datos, ¿no? De manera directa, ¿no? A la base de datos, crear tablas y todo eso. Entonces, para nuestro caso, esto utilizamos para verificar la conexión. Y si todo está bien, entonces podemos ya hacer todo el código necesario para poder administrar la misma base de datos, pero desde nuestras ventanas ya personalizadas, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hemos hecho? Para la conexión. Para hacer la conexión, solo necesitábamos, bueno, de todo esto, lo que nos sirve es ¿no? Nuestra conexión. Habilitar la conexión, para eso hay que importarnos la librería, el JDBC conexión. Y de este otro grupo, antes necesitaba el driver en versiones antiguas, ahora ya no es necesario, esta línea ya no es necesario, solo necesitamos el usuario, la contraseña y la dirección URL. Entonces, esta información es el que necesito para conectar. Y previamente, ¿no? El driver ya debería estar instalado, ¿no? O la librería, si quieren, debería estar agregado para que pueda importar todo esto, ¿no? Y de mis variables necesito el usuario y la contraseña. Esto es los datos del servidor, ¿no? Para conectarme a la base de datos. Root y Vertrigo, lo que hemos utilizado para ingresar aquí. Entonces, esa misma información necesito. Y URL es la dirección donde está almacenado nuestra base de datos. Entonces, en nuestro caso está almacenado en ¿no? JDBC, MySQL, y aquí está, el localhost. Y este último es el nombre de la base de datos. En este caso dice prototipo 1. Entonces, el nombre de esa base de datos se debe llamar prototipo 1. No sé si tengo aquí justo de aquí, ¿no? Entonces me estoy conectando a esta base de datos, o me voy a conectar a esta base de datos. Está almacenado en esta dirección. Y esta dirección URL podemos extraer de aquí, ¿no? Al colocar aquí la información, automáticamente se genera esta dirección URL. Entonces, desde aquí también podríamos generar la dirección URL y pegarlo aquí, ¿no? O copiar esa dirección y pegarlo aquí. Entonces, esa información es el que necesito para conectarme con la base de datos. Y para hacer esa conexión, lo único que necesito es esta línea de aquí. Este es el que hace la conexión. Mi objeto con utiliza el driver manager y realiza la conexión con estos datos: URL, user y password. Esos mismos datos están aquí arriba, ¿no? URL, user, password, estos tres, ¿no? La dirección, la contraseña y el usuario. Entonces, esa información necesito, ¿no? Y incluso, ¿no? Para hacer más corto el código, de repente no necesitaría todo esto.
directamente podría colocar aquí, ¿no? La dirección URL, el usuario root, por ejemplo, y la contraseña Vertrigo. Directamente podría colocarlo aquí todo, ¿no? Entonces, esta línea es el que hace la conexión, ¿no? Y hemos visto todo el código SQL. Necesitamos protegerlo o verificar si tiene errores o si en algún momento ocurre alguna falla, y para eso utilizamos el try catch, ¿no? Y esto automáticamente podemos generarlo, ¿no? Entonces no es muy relevante ya eso, ¿no? El que nos interesa es esta línea, el que hace la conexión. Y este class for name driver, este es el que les decía, ¿no? El driver. Antes había que especificar, ¿no? Cuál es el driver con el que me voy a conectar, pero tampoco ya no es necesario, ¿no? Entonces simplemente me quedaría con esta línea de código. Entonces con eso lograba la conexión. ¿Listo? Entonces algo muy similar a lo que hacíamos aquí, ¿no? Necesitaba la librería. En este caso igual tiene que estar instalado la librería. Necesito la dirección, la URL, ¿no? Entonces aquí también voy a necesitar esa misma información, URL, y necesitaba usuario y contraseña, y esa misma información coloco aquí. Esa URL se genera o utiliza esta información, el host, el puerto y el nombre de la base de datos. Con esta información genera la URL. Entonces con eso podemos hacer la conexión, ¿no? Entonces con eso ya estaríamos conectados, o ya estaría enlazado si quieren, ¿no? Java con esta base de datos, ya estaría conectado. Desde Java ya podría acceder a esta información o poder modificar o hacer alguna operación en esta base de datos. Entonces como ya estoy enlazado, ya estoy conectado, ya puedo hacer las operaciones, ¿no? Esta es, ¿no?, de crear tabla. Y aquí me faltaba uno, ¿no? Para cerrar la conexión. Como aquí nos estamos conectando con esta base de datos, entonces siempre es recomendable, después de finalizar todas las operaciones, cerrar esa base de datos. Entonces esa conexión lo cerramos. ¿Listo? Entonces de esa manera puedo abrir la conexión y cerrar la conexión. Para cerrar ya es más fácil, ¿no? Ahora, como ya estamos conectados las operaciones, vamos a regresar un poco por aquí. Todas estas operaciones de aquí, para crear tabla, insertar, eliminar y modificar, su código que vamos a utilizar es el mismo para estos. Lo único que cambia es la instrucción SQL, pero el código en Java es el mismo para toditos estos. Solo para consultas se modifica un poco, no es mucho, ¿no? En estos casos es igual el código, ¿no? Entonces veremos uno de esos. Por ejemplo, o haremos en orden. Si es que necesito crear la tabla, necesito utilizar el código SQL. Este es su código SQL. Eso ya hemos visto desde aquí, ¿no? Cómo poder generar el código SQL. Podemos entrar aquí a alguna tabla, podemos generar el SQL, todo eso, ¿no? Entonces, ese código SQL, base de datos, funciona con código SQL. A través del código SQL puedo hacer estas operaciones, ¿no? Actualizar, eliminar, insertar, ¿no? Incluso crear la tabla. Entonces todo se hace con código SQL. Este código SQL necesito ejecutar desde Java o desde NetBeans. ¿Y cómo voy a ejecutar ese código? Aquí está ese código, ¿no? Entre comillas.
este código de aquí, ¿cómo lo voy a ejecutar? Entonces para eso necesito crearme un objeto, otro objeto, ¿no? Para que pueda ejecutar código SQL. Para que pueda ejecutar código SQL utilizamos el statement. Este statement sirve para justamente ejecutar código SQL. Entonces necesitamos crearnos un objeto, ¿no? De tipo statement. ¿Y cuál es la característica? En este statement utilizamos execute update, este de aquí. Y este execute update, ¿a qué hace referencia? Esto hace referencia a ejecutar el código que está aquí adentro, y además es de tipo update. Eso quiere decir que se va a modificar ¿dónde estamos? Se va a modificar nuestra base de datos. De alguna manera se va a modificar. O bien se elimina algún registro, o se agrega algún registro, o alguno de los registros cambia de valores. Entonces algo le va a pasar a la base de datos. No va a ser igual. Entonces eso dice execute update. Entonces algo le va a pasar a esa base de datos. Y utilizo ese tipo de instrucción. Y eso es todo lo que necesito para ejecutar código SQL. Entonces con esto podría crear la tabla. Y es este mismo código, por ejemplo, para insertar. Para insertar es el mismo, necesito el mismo statement. Lo único que va a cambiar, en este caso, si es que quiero insertar, va a ser el código SQL. El código Java sigue el mismo, lo único que cambia es el código SQL. Lo mismo va a ser para eliminar. El código Java sigue siendo el mismo, sigo utilizando el statement, sigo utilizando el execute update. Lo único que cambia es mi código, mi instrucción SQL. Si quiero eliminar, es su código SQL, ¿no? Entonces con eso vamos trabajando. Y es más, ¿no? Podemos utilizar dentro de este código, podría ser así directamente, ¿no? Todo el código. O podríamos utilizar variables para poder insertar algún valor, como en este caso. ¿No? Entonces podríamos utilizar eso. Utilizar alguna variable para insertar, eliminar, ¿no? Y no solo una variable. Podría utilizar todo en función a variables. Tampoco hay mucho problema con eso. ¿Listo? A ver, eso más haremos. Antes de hacer Arduino, base de datos. No sé si hemos hecho por aquí. Por ejemplo, esta base de datos. Si necesitaba insertar, por ejemplo, este es el código, ¿no? Para insertar, utilizamos el statement y el execute update y nuestra instrucción SQL. Y si necesito variable, le agrego la variable. ¿Y cómo es que está funcionando esto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí mismo. Por ejemplo, vamos a agregar una caja de texto por aquí. Y esta caja de texto que se llame txt mensaje. Y estamos en el botón insertar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Insertar. Aquí. Si es que quiero colocar algún mensaje en esta caja de texto, o si quieren lo vamos a mover por aquí.
o aquí arriba lo pondremos. Si es que necesito colocar algún mensaje o escribir algo en esta caja de texto, lo que necesitaríamos hacer es llamar, ¿no?, a ese txt mensaje y le pondríamos el set text, ¿no? Algo así es, ¿no? A ver, veremos. Todo con minúscula. Y aquí adentro podríamos colocar algún mensaje, ¿no?, en este texto, ¿no? Podría colocarle un hola mundo, ¿no? Entonces esto estimo que es fácil. Txt mensaje set text hola mundo. Y si ejecuto el código, aquí va a colocarse hola mundo, ¿no? No hay nada misterioso en eso. Este execute update es lo mismo. Es como imprimir un mensaje. Entonces lo mismo, estamos imprimiendo aquí un mensaje. Ahora, deben recordar cuando hemos hecho mensajes, puedo imprimir texto o puedo imprimir una variable. Si quiero una variable, por ejemplo, aquí puedo crearme, ¿no?, una variable de tipo entero si quieren. Int variable, que valga 1, por ejemplo, ¿no? Y es más, para no hacer muy complicado, podríamos hasta colocar de tipo string, si quieren, una variable que sea a, cualquier otra variable, para colocar aquí. Si es que necesito imprimir la variable, entonces podría colocar directamente el nombre de la variable. Y puedo imprimir también de esta forma, ¿no? Si hago de esta forma, imprimo esa A. Y aquí va a salir una A, ¿no? Y puedo hacer otras modificaciones. Si es que quiero imprimir un mensaje y una variable, podría decir la variable es, si quieren, así, ¿no?, un mensaje y una variable. Al medio le coloco un más. Y con eso también podríamos solucionar, ¿no? Esto ya hemos visto cómo funciona. Entonces lo que va a hacer es imprimir el mensaje y además la variable. Entonces aquí va a salir la variable es A, ¿no? Entonces esto ya hemos visto cómo funciona. Y si quiero mostrar varios valores, por ejemplo, si es que tengo dos variables, la variable 1 que sea b, y si quiero imprimir esta otra variable, como haría, tendría que colocar var 1, así, ¿no? Entonces ya tendría o podría imprimir las dos variables, un mensaje de texto, una variable y otra variable. Puedo imprimir también así, o aquí podría modificarle y aquí colocarle otro mensaje, ¿no?, un mensaje si quieren. Y para hacer eso aquí necesito otro más, ¿no? Entonces puedo hacer eso también, mensaje, la variable, tengo que concatenar con un más, ¿no?, y otro mensaje. Y si quiero otra variable aquí, tendría que colocar otro más, la variable, y si no hay más mensajes, no necesito colocar más, y ahí termina, ¿no? Entonces, si es texto, entre comillas, si quiero concatenar una variable, con un signo más, ¿no?, con un signo más. Entonces, de esa manera podríamos imprimir, ¿no? Entonces, esta misma lógica utilizamos aquí. Entonces, ¿cómo está el mensaje?
La variable es A, por ejemplo, así está, ¿no? Si es que está así nuestro mensaje, y si es que quiero aquí al medio imprimir una variable, lo único que voy a hacer es separarlo. Un mensaje de este lado y otro mensaje del otro lado, y al medio de eso concateno una variable, más, var y más. Y ya está, ¿no? El mensaje, al medio de estos dos mensajes, le voy a colocar una variable, ¿no? Entonces, eso mismo estamos haciendo aquí. Entonces, vamos a ver qué ha pasado aquí arriba. Todo esto es nuestro mensaje, y es más, esto lo quitaremos. Y es más, desde aquí, ¿no? 45, por ejemplo. Nuestro código SQL se reduciría a esto. Insertar en la tabla test2, en la columna temperatura, un valor de 45. Eso es nuestra consulta, ¿no? Pero si quiero utilizar variables, por ejemplo, este 45, en vez de 45, quiero utilizar una variable. O si quieren, lo que estaba aquí. En vez de esta A, quiero utilizar una variable. Entonces, ¿qué haría? En vez de esa A, tendría que separarlo. O si quieren, borrarlo esta A, ¿no? O si quieren, después de esa A, la variable es A centímetros, si quieren, ¿no? Todo mi mensaje. Pero en vez de esta A, quiero una variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de esto, lo voy a borrar y coloco la variable. Var, ¿no? Pero ya hemos visto los mensajes. Hasta aquí es mensaje y hasta aquí es mensaje. Esto es un mensaje, el otro mensaje, al medio la variable. Pero esa variable concatenó con signo más y con signo más. Y ya está, ¿no? La variable es y me va a salir el mismo resultado. Entonces, eso aplico aquí. Entonces, en vez de 45, vamos a colocar una variable. aux. Ya está el aux. Pero esa variable, como es una variable, necesito utilizar un más y un más. Y además, de este lado va a ser un mensaje. Entonces aquí, entre comillas, este mensaje. Más la variable, más, y del otro lado, entre comillas, el otro mensaje, ¿no? Y de esa manera podríamos utilizar variables. Para este temp también podríamos hacer. Podríamos aquí crearnos otra variable. Temperatura, por ejemplo. Y algún valor de algún lado podríamos recuperar, ¿no? O simplemente que diga así. Y en vez de este temp, necesito mensaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Comilla, esto es un mensaje, y a este lado comilla, para el otro mensaje. Y aquí al medio necesito concatenar una variable. Y está entre signo más, y le coloco la variable temper, ¿no? Y está. Y en vez de esto también puedo colocar otra variable, ¿no? Todo puedo hacer con pura variables. Entonces, de esa manera podemos trabajar con este execute update. Puedo trabajar con una variable, con dos, con tres, o todito que sea una variable. No hay problema, ¿no? O en vez de todo esto, que sea una variable, ¿no? Así, ¿no? Y en temper o en la variable, aquí recién que diga, ¿no? Crear la tabla y todo eso, ¿no? Entonces, esto funciona lo mismo que un mensaje. ¿Listo? Eso para recordar un poco, ¿no? Cómo hemos ido trabajando. ¿Listo? Entonces, para esas operaciones de crear la tabla, insertar algún valor en la tabla, eliminar algún valor y modificar algún valor,
el código Java es el mismo. Necesito el statement y ejecutar ese código SQL. Y lo que les decía, lo que está aquí adentro, el código SQL, es lo único que va a cambiar. Lo demás sigue siendo igual. Listo, entonces todo esto lo borraremos. No necesitamos. Y este también lo borraremos. ¿No? Entonces eso hacemos para insertar. Para eliminar, el código es el mismo. Lo que cambia es el SQL aquí adentro, ¿no? Actualizar o modificar también. Y además, si hemos visto, podemos utilizar variables, ¿no? En vez de esta Q una variable, de esta W otra variable, todo con pura variables podríamos hacer. Y el último, que es la consulta, este es un poquito diferente, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia? En este caso, seguimos utilizando el statement, el ST, y hemos visto este es el que nos ayuda a ejecutar código SQL. Pero en este caso, ¿cómo voy a ejecutar el código SQL? En los anteriores casos utilizaba el execute update. Este me decía que esa tabla o en la base de datos algo se va a modificar, algo va a cambiar. Algo va a sufrir algún cambio, ¿no? En este caso, cuando le digo execute pero query, ya no update, aquí ya no me dice que se va a modificar. Simplemente aquí me dice que voy a hacer o voy a mostrar información, ¿no? Esto. Eso es lo único que me dice, ¿no? Entonces, la tabla o la base de datos no se modifica. No le pasa nada a la tabla, se queda intacto, ¿no? Como no le pasa nada, me conviene utilizar este código, execute query. Y simplemente me va a mostrar información. En este caso, esto, ¿no? Seleccionar todas las columnas de la tabla contacto 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, si no se va a modificar, si no va a sufrir algún cambio esa tabla o esa base de datos, necesito utilizar execute query. O si quieren verlo de otra forma, si quiero mostrar información, solo quiero mostrar información, execute query. Y usualmente la consulta query está relacionado con el select. Si va a ser select, necesito query. Así, ¿no? Podrían verlo de esa forma también. Y este query, o bueno, esta consulta, necesitamos agregarle un componente más. Necesitamos crearnos el result set, una variable, un objeto de tipo result set. Y este result set en realidad sería como una matriz, más o menos, ¿no? Una matriz donde almaceno información. Entonces este result set tiene más o menos esa característica, como si fuese una matriz. ¿Por qué tiene esa característica? Porque de la base de datos recuperamos información y toda esa información está en forma de una tabla. Entonces este result set también tiene esa forma, como si fuese una tabla, o si quieren como si fuese una matriz, ¿no? Donde se almacena toda la información. Entonces con este código también ya tengo toda la información que quiero mostrar, ¿no? Pero esa información está almacenada en este result set. De ese result set necesito transferir esa información a una tabla donde yo pueda ver la información. Por ejemplo este, ¿no? El que hemos utilizado, la tabla. Entonces quiero ver esa información aquí. Ahorita solo está almacenado en el result set. Está internamente en el código almacenado. O en la variable si quieren. Aquí está, ¿no? Y necesito mostrarlo en nuestra tabla.
Entonces, para hacer eso, utilizamos un while y un for. Entonces, algo muy similar a lo que se hacía con matrices, por ejemplo. Usualmente utilizábamos un for para fila y un for para columna, ¿no? Entonces, en este caso utilizo un while y un for. Un while para las filas y el for para las columnas. Entonces, el proceso es muy similar. Con este while lo que hago es seleccionar toda la fila y con este for empiezo a seleccionar de esta fila cada una de sus columnas. ¿Y qué es lo que hago con este for? De cada una de esas columnas que tiene la fila que he seleccionado, recupero su información. Le digo getObject. Recupero la información que estaba almacenado, ¿no? En este result set. Este result set es como una matriz. Y con este getObject recupero la información, uno por uno, ¿no? Fila por fila y de cada fila, columna por columna. Recupero la información y almaceno en este vector que se llama fila. Y en este vector fila es donde se va a almacenar toda la información de este result set. Entonces lo que estoy haciendo es de este result set, la información, pasarlo al vector. Y del vector lo que voy a hacer, después de que termine todo esto, pasar, mi vector se llama fila, de la fila pasarle a mi tabla que se llama modelo. Entonces ese es el proceso. Del result set le paso a la fila, o si quieren del result set le paso al vector y del vector le paso a la tabla. Entonces eso es lo que hago aquí para mostrar la información en la tabla. ¿Listo? Entonces esos componentes necesito agregarle cuando necesito mostrar información. ¿Listo? En estos casos no necesito mostrar la información, no necesito hacer nada. Todos estos cambios hacen efecto directamente en la base de datos. Pero ya desde la base de datos quiero extraer información o quiero mostrar, necesito agregar esto, ¿no? Necesito trabajar con el result set, extraer cada uno de la información que tiene el result set, almacenarlo en un vector y desde el vector pasar la información a la tabla modelo, y la tabla modelo está relacionado con mi tabla 1 aquí, y recién puedo ver la información, ¿no? Parece un poco largo, ¿no? De un lado le paso al otro, el otro le pasa al otro y recién, ¿no? Pero ese es el proceso que necesitamos para poder ver la información de la base de datos. ¿Listo? Entonces eso para recordar un poco cómo hemos trabajado con nuestras bases de datos. ¿Listo? ¿Qué más ahora vamos a hacer? Entonces, ya que hemos hecho ahora esta base de datos, vamos a dejarlo, vamos a hacer una pequeña pausa en base de datos y vamos a cambiar. Ahora haremos la parte de Arduino y Java. Hemos hecho base de datos y Java. Entonces, de la forma fácil ya podemos trabajar con una base de datos desde Java. Entonces, ahora trabajaremos con Arduino y también desde Java. ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? Trabajar con base de datos, Arduino y Java. Justamente, y la última parte, para el tercer parcial, lo que vamos a hacer es utilizar estas tres herramientas, ¿no? Nuestra base de datos, Arduino y Java, aplicar todo esto en un solo proyecto o en una sola aplicación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El tercer parcial ya va a ser de forma individual, ya no va a ser grupal.
y pueden utilizar para el tercer parcial el proyecto que han hecho del segundo parcial. Pueden utilizar los prototipos que hemos hecho con Arduino, los brazos robóticos, el robot cartesiano, o pueden utilizar otro tipo de proyecto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para el tercer parcial es justamente, ¿no?, agarrar algún proyecto en Arduino y enlazarlo con Java. Entonces Arduino con Java, poder ver toda la información, hacer algunas operaciones, todo eso, ¿no? Desde Java empezar a monitorear o controlar Arduino. Además, desde Java poder conectarnos a una base de datos. ¿Y eso para qué me va a servir? Desde mi proyecto que voy a tener en Arduino, de repente tiene algún sensor o alguna variable que puedo almacenarlo en una base de datos. Entonces eso voy a hacer. Si es que tiene un sensor de temperatura, por ejemplo, mi Arduino, esa información lo voy a almacenar en una base de datos. Y todo eso lo voy a administrar desde Java, desde algún formulario, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer para el tercer parcial. Entonces vamos a utilizar los tres, ¿no? Java, Arduino y base de datos. Entonces base de datos ya sabemos cómo manejar. Entonces ahora veremos cómo hacerlo con Arduino. Y ya para el final vamos a ver cómo enlazar los tres en un solo proyecto. ¿Listo? Entonces ahora haremos Arduino y Java. ¿Listo? Esto de aquí, Arduino y Java. Pero antes de empezar con eso, no sé si alguien tiene alguna duda por ahí, alguna consulta. Bien, si no hay dudas, no hay consultas, continuaremos. Entonces esto ya está. No necesitamos esto. Ahora haremos esto. Esto igual no es muy complicado. Lo mismo que la base de datos, necesitamos conectarnos igual en este caso con Arduino. ¿Listo? Y como es algo muy similar, también necesitamos una librería que nos ayude en eso, ¿no? Para poder conectarnos y trabajar con Arduino. Entonces para eso, o para ese caso, necesitamos esta librería que se llama Panamagitech, o es de los de repente más recomendables para trabajar. ¿Y esto qué hace esta librería? ¿Para qué me sirve? Bueno, ya lo hemos dicho, uno es para poder conectarnos con la base, bueno, no la base de datos, conectarnos con Arduino. ¿Y qué más puedo hacer? Lo que no puedo hacer es hacer código en Arduino y desde Java enviar ese código a Arduino, ¿no? Lo que... Nick, una pregunta. Sí, sí.
está compartiendo en pantalla porque no sé nada. Todavía no, pero les compartiré. Esto de aquí, ¿no? NetBeans, lo que les decía. Necesito la librería Panamagitec. Esa librería nos va a ayudar a conectarnos con Arduino, pero no para hacer el código en Arduino. Y nos ayuda a conectarnos con el puerto serial. Entonces, a ver, veremos un poco aquí. Cuando trabajamos con Arduino, todo el código, a ver, veremos por aquí, si es que tengo algún ejemplo. No sé si este me va a servir. Y nos vamos a conectar. Cuando tenemos un cierto código, no sé, y utilizamos el puerto serial, lo que se hace es habilitar este monitor serial. Y desde aquí puedo enviar información a la placa Arduino, o Arduino me puede devolver información aquí, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es justamente con esta ventana, ¿no? Generarnos nuestra propia ventana para comunicarnos con Arduino. Entonces, este monitor serie lo que hace es conectarse con la placa Arduino, ¿no? ¿Y cómo se conecta? Necesito la velocidad, necesito el puerto, y desde aquí puedo mandarle información al Arduino, ¿no? O Arduino, la placa Arduino, me puede mandar información y lo puedo ver aquí. Esto mismo puedo generar utilizando, ¿dónde estamos? Esta librería, la librería de Panamagitec. Entonces, esa ventana, este de aquí, no ingreso código Arduino, ¿no? Simplemente le mando información o recibo información. Entonces, para eso me sirve esta librería, para mandarle información o recibir información desde el puerto serial, porque justamente este es el monitor serie, utiliza el puerto serial, necesita la velocidad y además necesito el puerto con el que me voy a conectar, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta librería. Podemos descargarlo, esa librería, de estas direcciones, de SourceForge, por ejemplo, o del GitHub. De aquí o de cualquiera de estos dos podríamos descargarnos la librería. Si no me equivoco, aquí también les he dejado esa librería para que ustedes también puedan descargarse ya desde de Classroom, ¿no? Puedan descargar. ¿Listo? Entonces, para este caso, igual necesitamos algunas cosas previas que realizar, ¿no? Por ejemplo, necesitaríamos tener un programa en Arduino inicialmente, ¿no? Para hacer nuestras pruebas. Necesitaríamos la librería, necesitaríamos ya crearnos un proyecto en Java, es lo que vamos a hacer. Tendríamos que agregarle esta librería que nos descargamos, tendríamos que agregarlo. Y nuestro formulario, ¿no? ¿Qué más necesitaríamos? El código, ¿no? ¿Cómo vamos a enlazarnos? Todo eso. Entonces haremos todo eso. ¿Listo? Ah, pero antes de eso, ¿no? Esta librería, como lo vamos a utilizar desde Java o desde NetBeans, es compatible con este detalle. Necesitamos verificar. Cuando instalamos Java o cuando utilizamos Java, vamos a regresar a nuestras primeras clases. Y es más, aquí, cuando hemos visto el tema del software para Java,
algunos requisitos serán estos, ¿no? Necesitamos, o para utilizar NetBeans o Java si quieren, lo que hemos comentado en ese entonces era utilizar el JDK. Necesitábamos instalar primero el JDK, luego instalar el NetBeans, en ese orden, ¿no? Ahora el JDK podría ser de 32 o 64 bits y luego el NetBeans. Hemos hecho esto, ¿no? Ahora, esta versión de JDK siempre se va actualizando, cada vez salen nuevas versiones. Por ejemplo, el que yo les he puesto aquí era la versión 8.241. Existen otras versiones más. Hay versiones más actuales, la versión 9, la 10, hay la 11, incluso el NetBeans también hay la versión 12, ¿no? Entonces, el que ahora necesitamos analizar un poco es este JDK. El Java Development Kit, ¿no? La librería que estamos utilizando, Panamagitech, es compatible con este JDK, con esta versión 241. Con esta versión, esta librería trabaja sin problemas. Es posible que de repente ustedes tengan otra versión más actual, de repente, ¿no? Entonces, con algunas versiones actuales no es compatible esta librería. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Porque si no es compatible, siempre les va a decir error, no se puede compilar, o hay errores por aquí y por allá, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Esta librería, o por lo menos el que les estoy mostrando, el que teníamos aquí arriba, esta librería, que es la versión 3.1, es compatible con el JDK, el 241. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? ¿Y cómo hago para instalar otro JDK? Entonces, tendría que descargarme otra versión de JDK y tendría que instalar la otra versión, ¿no? De repente en mi máquina no tengo la versión 8, de repente tengo la versión 9 o la misma 8, pero la 340, la 400, no sé, otra versión, ¿no? Y necesito entonces tendría que descargarme instalarlo. ¿Y cómo habilito? Si es que ya lo he instalado, el mismo proceso, ¿no? Tendría que instalarlo. Pero ¿cómo habilito? Ya tendría dos JDKs, ¿no? En mi máquina. Esta versión y una versión superior, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a habilitar el JDK? Entonces, por ejemplo, en mi proyecto, en sus propiedades, donde dice librerías, aquí dice plataforma Java, el que está utilizando. Dice JDK 1.8. Y aquí puedo agregar otras versiones más de JDK con el que quiero trabajar. ¿Y cómo voy a hacer eso? Aquí dice, ¿no? Administrador de plataformas. Y en esta ventana aquí me sale, ¿no? Agregar otra plataforma. En realidad sería, ¿no? Agregar otra versión del JDK. Y le hago aquí agregar otra versión. Y le digo que es una edición estándar de Java. Y me sale esta ventana. Y de aquí tengo que escoger mi JDK que he instalado. Y cuando hago la instalación, ese archivo que he instalado o ese JDK está, ¿no?, en archivo de programas y en Java. Y aquí adentro están todas las versiones del JDK que tengo instalado. Por ejemplo, en mi caso tengo la versión 281 y la versión 241. Esas dos versiones están instaladas.
¿no? En el caso de ustedes, de repente igual tengan otra versión instalada. Entonces lo que necesitamos es el 241. Si instalan el 241, va a salir aquí. Aquí ya van a poder ver el 241. Y si SJDK quiero utilizar en mi proyecto, entonces selecciono SJDK, le pongo siguiente y le puedo colocar un nombre aquí, ¿no? Se va a agregar SJDK a mi proyecto. Y aquí le pongo un nombre a SJDK, ¿no? Puede quedarse así o puedo cambiarle JDK para Arduino si quieren. JDK 1.8 para Arduino, así le puedo colocar y finalizo, ¿no? Y aquí ya me sale, ¿no? JDK 1.8 para Arduino. Entonces ya tengo agregado el JDK en NetBeans, ¿no? Y lo cierro. Y aquí ya va a salir ese. Aquí está el JDK 1.8 para Arduino. Entonces necesito utilizar ese JDK y acepto, ¿no? Y voy a utilizar ese JDK, esa versión, ¿no? Entonces puedo cambiar la versión. De repente necesito utilizar otra versión. Entonces le hago clic derecho, propiedades, librerías, y aquí está, ¿no? Aquí voy a poder seleccionar la versión con la que quiero trabajar. Es posible que en alguna aplicación necesito otra versión de JDK, entonces selecciono otra versión y acepto, ¿no? Y si no tengo la versión, voy al administrador, agrego la versión del JDK y ya voy a poder seleccionar la versión, ¿no? Entonces ese detalle tenemos que considerar. ¿Listo? Eso para trabajar con esta librería Panama. Esta librería Panama tiene que ser compatible con el JDK. Con el que no tiene mucho problema es con el que les decía, ¿no? Con esta versión, con el JDK, la versión 241. Tal vez tienen otra versión, de repente es compatible, habría que hacer las pruebas correspondientes, ¿no? Y si es compatible, entonces no habría problema, ¿no? No necesitaríamos instalar esto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, regresaremos. Ya tenemos la librería, podemos agregarlo y todo eso, ¿no? Entonces, primero haremos nuestro ejemplo en Arduino. Un pequeño proyecto algo sencillo. Entonces, este de aquí, este va a ser mi proyecto para Arduino. ¿Qué hace mi proyecto? Lo que necesito es utilizar el monitor serial y necesito un LED. Aquí voy a utilizar un LED y aquí voy a utilizar un botón, nada más, un LED y un botón. ¿Y cómo voy a controlar estos dos componentes? Lo voy a hacer a través del serial. ¿Y cómo va a funcionar? A ver, veremos. No sé si esto está conectado. A ver, veremos si funciona o no funciona. Y necesito además esto de aquí. A ver, veremos. Esto de aquí. Entonces, nuestro Arduino está conectado un botón. Y vamos a utilizar el LED interno del Arduino que está conectado en el pin número 13. Del pin número 13 su LED que está por aquí. Y en el pin número 7 le vamos a conectar un botón. Nada más. Es súper sencillo. ¿Y qué es lo que hace este proyecto? Veremos desde aquí. Lo que hago es encender el LED cuando en el monitor serie le pongo una A. Si le envío una A,
se enciende este LED. Si le envío una B, se apaga ese LED. Nada más, eso es todo lo que hace, ¿no? Con una A se enciende y con una B se apaga. Eso es lo que hago. Todo hago con el monitor serie. ¿Y dónde está ese código? En el Voice Setup ya hemos visto. Solo necesito esto. Para encender o apagar el LED, mi código es desde aquí, ¿no? Hasta aquí. Lo haremos un poco más grande. Hasta aquí. Este es mi código para encender o apagar. ¿Y qué es lo que hace? Del puerto serial lee un valor y ese valor lo comparo aquí en este if. Si el valor que leo del puerto serial o del monitor serie si quieren, si es que es igual a A, el pin número 13 se enciende. Y al serial print le mando un mensaje, no hay problema con eso. Nada más. Y si el valor que he introducido es una B, el pin número 13 lo apago. Nada más, eso es todo lo que hace. Dependiendo al puerto serial. Si es A, se enciende. Si es B, se apaga. Eso es lo que hace, ¿no? Y eso es lo que he hecho aquí. Le pongo una A, se enciende. Y si vuelvo a colocar una A, ya no hace nada, no, porque ya está encendido. Y para apagarlo, una B. Ya está, ¿no? Eso es todo lo que hace. Para el LED. Ahora, ¿cómo hago con el botón? El código del botón está aquí. ¿Qué voy a hacer con el botón? Lo que hago con el botón, que está conectado en el pin número 7, lo que le digo es preguntar si es que el pin está encendido o está apagado. Si el botón está encendido, en el serial.print que imprima 1. Si el botón está apagado, va a ser else que imprima 2. Por ejemplo, aquí todo el tiempo está imprimiendo 1. Eso quiere decir que el botón está apagado. O bueno, que el botón está encendido en realidad, no está apagado. El botón está encendido y imprime 1. Todo el tiempo imprime 1. Pero ¿qué pasa si este botón lo presiono? Vamos a presionar ese botón. Si lo mantengo presionado, imprime 2. Eso quiere decir que el botón está apagado, imprime 2, ¿no? Entonces, este botón un poquito al revés su configuración, ¿no? De encendido y apagado. Pero lo que nos interesa es, ¿no? Si no está presionado, imprime 1. Si lo presiono, imprime 2. ¿No? Eso es todo lo que hace este código en Arduino. Nada más, ¿listo? Entonces, todo eso, ¿para qué estoy haciendo? Todo eso, en realidad, estoy trabajando con este monitor serie, ¿no? Si algo le pasa al botón, lo veo aquí. Y si yo quiero activar o desactivar el LED, también lo hago desde aquí. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Este mismo efecto quiero hacer, pero desde Java, desde NetBeans. Entonces, esta ventanita quiero hacerlo en NetBeans. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, para eso vamos a utilizar la librería. ¿Listo? Y adelantándome un poco. Como quiero generar esta misma ventana o esta misma interfaz, ¿qué características necesito? El audio, ¿no? Si le coloco otro valor, ya no me funciona, porque no se puede comunicar, no se está comunicando con esta plaquita. Entonces tiene que coincidir la velocidad y se comunica, ¿no? Otro detalle, necesito el puerto adecuado. Si no estoy con el puerto adecuado, tampoco voy a poder comunicarme. Entonces necesito esas dos características
para que este monitor serie se comunique con el Arduino. Entonces va a ser algo muy similar para hacerlo con Java. Entonces ya que hemos visto esto, cómo funciona, y hemos visto nuestro pequeño código en Arduino, ahora sí haremos en Java. A ver, veremos si nos alcanza el tiempo. Para Java, a ver, no sé si tengo alguno por aquí. Esto de aquí. A ver, vamos a probar. Esto es lo que quiero generar. Esto ya está hecho en Java. He puesto un botón para encender y apagar. Y esto es el monitor del botón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veremos aquí. Si le pongo encender, se enciende este LED. Si le pongo apagar, se apaga ese LED. Encender y apagar. Lo mismo que hemos hecho con el monitor serie hace un momento, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo desde NetBeans. Ahora este botón está en color verde y cuando presiono el botón se pone en color rojo. No presiono, se coloca en verde. ¿No? Entonces puedo ir cambiando, ¿no? Verde, rojo. Y desde aquí también puedo encender el LED o puedo apagar el LED. Entonces ahora vamos a hacer esto de aquí. Entonces tengo el mismo efecto, pero ya desde una ventana en NetBeans. Entonces esto vamos a hacer. Entonces para hacer eso necesitamos la librería. Entonces iremos por orden. Nos podemos crear un nuevo proyecto. Java aplicaciones. Y le podemos colocar un nombre, ¿no? Podemos colocar Arduino ejemplo 1. Y aquí está, ¿no? Nuestro proyecto. Arduino ejemplo 1. No tiene librerías. No tiene nada, ¿no? Y aquí en librerías ya podemos ver, ¿no? SJDK. Y aquí ya dice, ¿no? Versión para Arduino. Es el que hemos cambiado, ¿no? Entonces eso ya está. Lo siguiente sería agregar la otra librería. Agregamos y buscamos. En mi caso yo le he puesto por aquí PanamaHitech versión 3.1. La librería que nos podemos descargar de Classroom, ¿no? PanamaHitech Arduino 3.1 jar. Entonces esa carpeta o ese archivo jar, aquí está. Lo podemos abrir y ya tengo la librería, ¿no? Entonces la parte de la librería ya está. La versión de JDK también ya está. Lo que sigue sería armar este mismo esquemita, ¿no? Entonces lo que haría es crearme un formulario. Nuevo formulario. Y le pondremos principal si quieren. Ya está, ¿no? Entonces hasta aquí es lo que siempre hemos hecho. No hay nada misterioso, ¿no? Por aquí. Agregamos las librerías, creamos nuestro formulario. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces ahora lo siguiente ya sería empezar a escribir el código. Entonces tendríamos que regresar por aquí. Y hemos hecho lo de Arduino. Tenemos todas las condiciones. Tenemos la librería, tenemos el JDK. Lo siguiente sería la comunicación. Para conectarme con nuestra placa Arduino, el código que necesito es este de aquí. Ino.arduino rxtx
y le especifico el puerto de comunicación, la velocidad y además esta característica del listener. Listo, entonces esto necesito para poder conectarme a Arduino. Entonces este código podría colocar en un botón que se llame conectar, o podría hacer que se active al momento de iniciar nuestra aplicación. Entonces podría colocarlo en el constructor de nuestro programita, ¿no? Entonces en cualquier lugar podría colocar. Y además necesito mi objeto de Panamagitech Arduino. Listo, entonces empezaremos a crear esto. Eso necesitamos crear aquí, ¿no? Entonces podríamos colocar en un botón que se llame conectar. Muy similar a lo que hemos hecho con nuestra base de datos. Podemos colocar un botón conectar y podemos tener una caja de texto para los mensajes. ¿Listo? Esto le podemos cambiar el nombre, que sea txt mensajes, y nuestro botón conectar. Entonces aquí podemos hacer el código, ¿no? Aquí. Pero para eso estos mensajes los vamos a borrar. Necesitamos crearnos, ¿no?, nuestro objeto INO, Panamagitech Arduino. Entonces esto, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desde aquí copiaremos para que sea más rápido. Esto necesito. Entonces aquí le voy a agregar, le voy a colocar cancelar este. Necesito Panamagitech Arduino, y si quieren el nombre de la variable o el nombre del objeto, que va a ser INO, ¿no? En MySQL hemos utilizado con, aquí vamos a utilizar INO. Ya está, ¿no? Luego lo que necesito es mi objeto, ¿no? INO nuevo Panamagitech. Entonces esta línea también lo vamos a escribir, pero eso lo haremos en el botón. Aquí, al pulsar el botón, vamos a hacer que se conecte a Arduino. Aquí vamos a hacer el código. Entonces, para ganar tiempo, este es el que necesito. En el botón vamos a colocar este. Le vamos a colocar cancelar. INO nuevo Panamagitech Arduino. ¿Qué más necesito colocar? Necesito colocar la conexión. INO.Arduino RxTX. Entonces necesito escribir eso aquí. Para ganar tiempo, vamos a copiar esto de aquí. Y lo vamos a pegar. Entonces, para hacer la conexión, necesito mi objeto INO. Este es el que me ayuda a hacer la conexión. Y esto está enlazado con la librería Panamagitech Arduino. Entonces creamos nuestro objeto, ¿no? De esta clase sacamos el objeto. Y para conectarnos utilizamos este, Arduino RxTX. Entonces este RxTX vamos a utilizar sus dos funciones. Podemos utilizar independientemente, pero nosotros vamos a utilizar todo. Rx y Tx quiere decir que voy a enviar y recibir información. Voy a hacer ambas cosas. Entonces, mi código de conexión necesito especificar el puerto de comunicación. Entonces, este mismo de aquí, ¿no? Puerto utilizaba el COM10, o en este caso utilizo el COM10. Entonces, ese mismo le pondré aquí, COM10. Necesito la velocidad. Eso ya hemos visto
por aquí el monitor serie. Este se conectaba en 9600, o si quieren, en mi Arduino tiene que estar ese valor, ¿no? Serial.begin 9600. Este valor tiene que ser el mismo aquí. Si aquí le pongo 115.200, entonces aquí también 115.200. Y necesito un listener. Entonces, como esta mi conexión es para enviar y recibir información, entonces para enviar información, este de aquí no hay ningún problema. Pero para recibir información, ¿dónde voy a ver esa información? Va a estar aquí, en este listener. Entonces, para eso me va a servir esto. ¿Listo? Entonces, podemos importar ya este PanaMagitech. No, ya está importado. Ya no tengo errores y aquí se agrega, ¿no? PanaMagitech, Arduino. Ya tengo agregado esta clase, ¿no? Entonces aquí todavía me sale un error. Todavía no he definido este listener. Entonces tengo que definir este listener para continuar. Entonces por el momento lo dejaré ahí. Entonces esto necesito para conectarme. Nada más, ¿no? Y este try catch lo vamos a agregar de forma automática, sale eso, ¿no? Entonces más adelante lo vamos a ir agregando esto. Entonces para la comunicación esto es todo lo que necesito, ¿no? Nada más. Con eso ya está solucionado. Ya puedo comunicar. Este detallito ahorita lo vamos a solucionar. Lo siguiente que es, entonces ya necesito hacer la lectura o la escritura. Esta lectura hace referencia desde Arduino la información que va a llegar a NetBeans. Eso es, ¿no? ¿Y cómo Arduino me envía información? Es con este serial print, ¿no? Si hago serial print en el puerto serial, o lo que hemos hecho en el monitor serie, aquí se muestra la información, ¿no? Esta información que veo, ¿cómo lo mando? Con el serial.print. Serial print o este serial print que dice 1. Entonces Arduino está mandando información a través del puerto serial. En este caso un 1 está mandando, ¿no? Entonces esa información, ¿cómo voy a leer? Entonces eso es aquí, ¿no? Mi lectura. Esa información que Arduino me está mandando, ¿cómo lo voy a leer? Es con este listener, ¿no? Entonces de este listener igual casi todo el código se genera de forma automática. Entonces lo que necesito es este de aquí. A ver dónde estamos. Vamos a acelerar con esto. De todo esto vamos a ir por partes para no escribir el código otra vez. Ese listener, ¿dónde estamos? Regresaremos aquí. Entonces esto no va a ir en un botón. Si coloco en un botón, cada vez que presione el botón recién voy a poder leer algún valor. Entonces no me conviene. Necesito que este código todo el tiempo esté activo. Todo el tiempo esté verificando si hay información que llega desde Arduino. Entonces no me conviene colocar en un botón. Me conviene colocar en la parte de los métodos, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, aquí esta parte sería los atributos. Si quieren podemos recordar otra vez. Aquí colocamos los atributos y nuestros métodos, ¿no? Uno de esos era el constructor. Más abajo está el otro método botón conectar, otro método main, ¿no? Entonces podemos crearnos otro método para recibir información, para que todo el tiempo
pueda ver la información. Entonces, ese método lo colocaremos hasta aquí. Inicialmente necesito crearme ese listener. Este listener está aquí. Entonces necesito crearme ese objeto listener que utilice el serial port event listener y me creo mi objeto listener. Entonces este es el que me va a ayudar a recibir información de Arduino. Y dentro de este listener o dentro de llaves voy a colocar mi código que todo el tiempo va a ir verificando si es que hay algo que Arduino me está enviando y lo voy a leer. Entonces aquí ya puedo importar este serial port event listener, ¿no? Como me creo mi objeto, lo voy a importar. Hasta ahí ya tengo creado mi objeto listener y mi comunicación, el listener ya lo tengo. Y ahora sí, aquí puedo proteger mi código o cuidar mi código si es que hay errores. Le agrego el try catch. Try catch solito lo agrega y esto ya está. Ya no tengo errores para conectar porque ya he creado mi objeto listener. Ya lo he creado aquí. Mi objeto listener de esta clase serial port event listener. Y esto está en la librería, así que tengo que importarlo. Se importa, ¿no? Hasta ahí ya está. Ahora necesito crear mi método. Mi método que va a leer la información. Mi método se llama este. Es de tipo void y va a ser serial event. Este de aquí. Ese es el que va a leer o va a ser mi método para leer información que llega desde Arduino. Entonces, igual para ganar un poquito de tiempo, vamos a copiar. Este es el método y lo copiaremos hasta aquí y vamos a ver parte por parte también. No lo vamos a agregar. Este try catch igual lo borraremos. Este try de aquí también. Y todos estos ifs lo puedo ir borrando. Y ya está, ¿no? ¿Y cómo funciona mi método que se llama serial event? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, necesito importar este serial port event. Lo voy a importar. Y ya tengo otro más que lo he importado. Y de mi método que me creo, que utiliza el serial port event, eventos del puerto serial, dentro de mi método, ¿no? Es hasta aquí, ¿no? Más antes lo que hemos hecho es crearnos nuestro objeto listener. Estaba ahí y dentro de ese objeto estamos colocando nuestro método eventos del puerto serial. Utiliza esta librería, bueno, de la librería el serial port event. Y de esta librería, bueno, aquí adentro, ¿cómo voy a hacer para leer los valores que me manda Arduino? Entonces necesito esto de aquí. Verificar y no, y hemos visto y no, era nuestra conexión. Si es que hay un mensaje disponible. Si el mensaje disponible es verdadero. Eso voy a preguntar. Entonces, eso equivale aquí si en mi puerto serial me llega información. Esta información. Si me llega algo de información, eso estoy preguntando aquí. ¿Hay algún mensaje disponible? Si hay mensaje disponible, ¿qué voy a hacer? Si es que algo está llegando del puerto serial, ¿qué voy a hacer? Entonces, ya desde ahí puedo tomar las decisiones. Por ejemplo, de decirle que en esta caja de texto
txt mensajes, ahí me salga el mensaje. Entonces podría decirle, esto está mal, ¿no? Podría colocarle en txt mensajes, o hasta aquí, hasta esto más lo borraremos, no necesitamos. En esa caja de texto, aquí que me muestra el mensaje. Por ejemplo, en esta ventana el mensaje sale en esta área, ¿no? Sale estos mensajes. Este mismo mensaje yo quiero verlo, pero en Java. ¿Dónde quiero verlo? En esta caja de texto. Aquí quiero ver. Entonces, en el txt mensajes, setText, ¿qué variable voy a colocar? Este de aquí. De mi conexión, print mensaje. Entonces, el mensaje que ha llegado, eso voy a imprimir en esta caja de texto. Eso es lo que necesito hacer. ¿Listo? Eso es todo lo que necesito para leer los valores. ¿Listo? Ahora aquí me salen algunos errores, ¿no? Justamente como en MySQL, aquí también necesito proteger el código, verificar el código, ¿no? Necesito un try catch. Y ya está. Y este otro de aquí también, ya hemos visto, ¿no? Tengo un try catch y aquí me sale 2 catch, ¿no? Entonces puedo unir también estos 2 catch en uno solo, para que no sea muy largo el código. Para unirlo en un solo catch, puedo utilizar este de aquí, por ejemplo. Y esto lo podría borrar esto, ¿no? Este catch de aquí. Entonces, para borrar este catch, para hacerlo en uno solo, puedo utilizar su herramienta, que es más fácil, o hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, si quiero unir este mensaje más, hago copiar, pegar y le pongo un O. Este mensaje o este otro mensaje me saca el error, ¿no? O me captura el error. Y este otro catch ya no necesitaría. Y queda solucionado, ¿no? O lo haría con la herramienta. Tengo esto y aquí me dice hacer un multicatch. Y me genera lo mismo, ¿no? En un solo catch. Y ya está solucionado. Entonces, hasta ahí ya tengo mi conexión. Ya puedo conectarme. Y si llega algún mensaje, utilizo el listener. Y el listener, ¿qué dice? Para listener, mi objeto listener. Dentro del objeto listener voy a utilizar mi método que se llama serial event. Y este método serial, ¿qué es lo que hace? Verificar si llega algún mensaje. Y si llega algún mensaje, ese mensaje que ha llegado lo voy a mostrar en la caja de texto txt mensajes. Entonces, eso ya tengo. Entonces, la lectura ya está. Si algo viene de Arduino, ya lo voy a poder leer y lo voy a ver en la caja de texto. Ahora el otro. Este otro también no es muy complicado. Ya sé cómo recibir información. Ahora, ¿cómo hago para enviar la información? Esto de aquí, ¿no? Esto era para recibir información. Ese código, en código ya lo hemos hecho aquí, con el listener. Ahora, para enviar información es este de aquí arriba, ¿no? Si es que quiero enviar una A, quiero enviar una B, un 1, un 15, por ejemplo. Esta opción para enviar, ¿cómo voy a hacer? Incluso tiene su botón este, ¿no? Entonces, algo muy similar puedo hacer yo. Entonces, ¿cómo hacemos? Podría crearme otro botón. Si quieren, le pongo enviar. Enviar A le voy a colocar.
Y aquí vamos a colocar el código para enviarle información al Arduino. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Regresamos aquí para enviarle información a Arduino. El código que necesito es este, ino.senddata y la variable. Nada más. Entonces, igual para ganar un poco de tiempo, este es el que necesito. En mi botón, aquí en este enviar, ahí le vamos a colocar. Este es el que necesito para enviar información a Arduino. Entonces aquí puedo colocarle una A, por ejemplo. Algo así tendría que ser, ¿no? Pero el mensaje que aquí tengo que enviar me recomienda hacerlo a través de una variable. Entonces, si me pide que sea a través de una variable, puedo crearme una variable de tipo string. Así, ¿no? Y aquí mando la variable. Así quedaría. Es lo más recomendable. Y más adelante nos va a servir en este formato. Entonces, nos vamos a crear una variable de tipo string que se llame A, por ejemplo. Y va a almacenar esta variable, bueno, este valor A. Y al Arduino le vamos a mandar esa información, esa A de aquí, ¿no? O si quieren, para que sea directo, debería mandarle una A, así, ¿no? Sin variable, así directo. Le envío una A. Y esto también me pide proteger el código. Y esto también puedo hacer multicatch. Ya está. Entonces puedo enviar, esto lo borraremos, puede ser así directo, enviar una A. Pero más adelante vamos a utilizar mandar como variable, entonces podemos mandarle como variable. Entonces la variable A, que al final es el mismo mensaje A, ¿no? Lo mismo. Entonces, así puedo mandar información con ino.senddata. Si hago esto, le voy a mandar información a Arduino. Y si quiero mandar otro, entonces ya puedo copiarme todo esto desde aquí. Y puedo hacerme otro botón que diga enviar B. Y aquí puedo enviar, si quieren todo le cambio, ¿no? La variable B, mensaje B y B. Así. Entonces todo esto puedo hacer, ¿no? Entonces para enviar ya no es muy complicado. Simplemente senddata y la información que voy a enviar. ¿Y eso dónde llega al Arduino? Este senddata le llega en Arduino aquí. Serial read dice, ¿no? Entonces esta información que voy a mandar, Arduino lo va a leer en esta opción, en serial.read. Aquí va a leer. Si le mando esta A desde Java, Arduino va a leer aquí. Y valor introducido va a valer A. Y si es A, va a encender y lo va a apagar. Entonces ya podría funcionar, ¿no? Y repasando un poco, esto lo cerraremos. Nuestro listener, que todo el tiempo funciona, este listener, que espera un mensaje. Si es que hay un mensaje, lo voy a mostrar aquí. Entonces, ¿eso dónde funciona? Entonces, de mi código, si es que hay algún print, si es que hay un serial print, esa información llega al listener y aquí va a llegar. ¿Hay mensaje? Sí, hay un mensaje. Ha habido un serial print. Eso va a llegar aquí. Y ese mensaje que ha llegado, ese print message, ese print que ha llegado desde aquí, lo voy a mostrar en el txt mensaje, en la caja de texto. ¿Listo? Entonces desde aquí va a llegar la información, o desde
desde aquí puedo mandar la información y llega al serial read, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando. Entonces, a ver, veremos si es que no hay errores. Esto debería funcionar. Y a ver, le haremos ejecutar. Aquí está nuestro programita y nos conectaremos. Y ya está, se conecta, ¿no? Bueno, esos detalles, ¿no? Como hemos hecho en MySQL, también podemos agregar aquí, ¿no?, los adornos para que se vea más interesante. Si se conecta, aquí le puedo colocar, ¿no?, un mensaje conectado a Arduino, por ejemplo. Y si no se conecta, un mensaje, ¿no?, error de conexión. Lo mismo que hemos hecho con MySQL. Lo mismo puedo agregarle aquí, ¿no?, para que sea más atractivo nuestro programa. Listo, en nuestro caso ya está conectado. No dice el mensaje, no lo hemos puesto, pero podemos colocar. Ahora, como ya está conectado y el listener está funcionando, aquí me muestra un 1. Entonces ya, a ver si esto sigue por aquí. A ver, probaremos. Si presiono el botón y justamente, ¿no?, aquí cambia a 2. Entonces está funcionando. Cada vez que presione, aquí imprime 2 y si no presiono, imprime 1. ¿No? Hasta ahí ya está. Entonces el botón ya lo puedo ver aquí. Si cambia el valor o el valor que me está mandando. Ahora el LED, haremos la prueba. Este enviar envía una A, ¿no?, una A minúscula, no es mayúscula, ¿no? Envía y funciona. Se enciende el LED. Y el enviar B, probaremos, y se apaga. Puedo enviar B, todo el tiempo envía una B. Enviar, luego podemos enviar la A, ¿no?, y se enciende, ¿no? Entonces de esa manera ya podemos hacer desde una ventanita en Java. Podemos conectarnos con Arduino y podemos leer información o Arduino, algo que nos manda, ya lo puedo ver aquí. O al revés, desde mi ventanita, desde mi formulario, puedo enviar algo de información a esta placa Arduino. Por ejemplo, apagarlo. O desde el lado, leer el valor 1. Y si algo le pasa al Arduino, por ejemplo, al presionar el botón, puedo leer ese valor 2 aquí, ¿no? Entonces, de esa manera podemos trabajar con Java y Arduino. Listo, entonces ya estamos reemplazando ese monitor serial. Ahora podemos hacerle ya adornos, ¿no? Lo que aquí les decía, agregarle un mensaje que diga conexión sin fallas, por ejemplo, aquí error de conexión. Podemos aquí igual agregarle, ¿no?, mensaje enviado correctamente, o aquí error al enviar el mensaje, ¿no? Lo mismo para recibir. Aquí podría colocarle error al recibir el mensaje, ¿no? O bueno, si lee los mensajes, entonces normal aquí, ¿no? O aquí agregarle otro mensaje, ¿no? Mensajes están llegando sin problemas. Puedo ponerle más adornos, ¿no? O como en este otro caso, puedo cambiarle los colores. Y eso donde hemos hecho. Por ejemplo, eso en el listener podría agregarlo. En el listener hemos hecho hasta aquí, ¿no? Pero puedo agregarle más opciones. Puedo decirle si en mi caja de texto, en este de aquí, si es que llega un 1, el botón se coloque en verde. Si me llega un mensaje 2, que se ponga en rojo.
Entonces puedo hacer eso, ¿no? Con este. Si le llega un 1, que sea verde. Si le llega 2, que sea rojo. Puedo hacer lo mismo con estos otros de aquí. Si le llega un 3, uno que sea verde y el otro blanco. Si le llega 4, uno es blanco y el otro es rojo. También ya puedo jugarme, ¿no? Con los colores, con los efectos que tenga, ¿no? Y este 3 y este 4, por ejemplo, ¿de dónde está viniendo? Eso más veremos un poco. En nuestro código, cuando se enciende el LED, le digo serial print 3. Y ese mensaje le llega a Java, ¿no? Y si es que era 3, le digo que el botón encender se coloque de color verde y el botón apagar de color blanco. Y si es una B, le digo enviar al puerto serial un 4. Le envía al Arduino 4. Y si le llega un 4, dice el botón encender que se ponga en blanco y el botón apagar que se ponga en rojo, ¿no? Entonces podemos agregar también este tipo de código, ¿no? Y a ver, veremos otra vez este. Podríamos agregar esos adornos, ¿no? Y aquí está. Y vamos a ir comparando con este. Por ejemplo, si pulso encender, Java le envía una A, le llega la A y se enciende el LED. Se enciende el LED y Arduino me manda un 3. Entonces veremos. Pulso encender y aquí está ese 3. Este 3 me envía aquí, ¿no? Me envía por 2 segundos y luego otra vez envía el 1. Todo el tiempo 1, ¿no? Y como me ha enviado un 3, y cuando es 3, este botón le pongo en verde y el otro le pongo en blanco. Para apagar lo mismo. Cuando hago el botón apagar, envía la B. Como envía esta B, Arduino me devuelve un 4. Arduino me envía un 4. Y cuando me envíe el 4, ¿qué va a pasar? El botón encender, este de aquí, se va a poner en blanco y el botón apagar se va a poner en rojo. Entonces probaremos. Apagar y un 4 recibe, ¿no? Este 4 recibe. Como había un 4, le pone en blanco y el otro le pone en rojo, ¿no? Y con este botón, este está aquí, ¿no? Si hay un 1 aquí, este botón en verde. Y si le llega un 2, ese botón en rojo. Si le llega un 2, el botón en rojo, ¿no? Entonces con eso ya podríamos empezar a hacer aplicaciones tal vez más interactivas, ¿no? Porque desde aquí no es muy entretenido, ¿no? El tener el monitor serie no es muy divertido, no es muy amigable, pero ya con una ventana ya nuestros proyectos van a ser más amigables, ¿no? Entonces eso es lo que podemos hacer. Ahora, otro detalle también. Aquí estoy utilizando el puerto serial, ¿no? Veremos si aquí puedo abrir. Y ya me dice error. El puerto, el COM10, está ocupado. Justamente ese detalle también hay que considerar. No puedo tener abierto este puerto en varios lugares. Solo en un lugar. O está aquí o está aquí, ¿no? No puedo abrir en varios lugares. Entonces esto tendría que cerrar. Y para poder habilitar, y recién se habilita, ¿no? Ahora veremos esto, si puedo ejecutar. No, y no se puede. No puedo hacer nada. Y aquí ya me dice error. No, error, no puedo, el puerto está mal, todo eso, ¿no? Entonces, no, el puerto serial, el COM10, no se puede abrir. Entonces no puedo tener o no puedo utilizar los dos puertos COM10 al mismo tiempo. Solo es uno a la vez.
O utilizo este de aquí o utilizo este de aquí. No puedo los dos, ¿no? Entonces tendría que cerrar uno de esos para utilizar el otro, ¿no? Entonces otra vez, ejecutar. Y ahora sí funciona, ¿no? Puedo encender o puedo apagar. Entonces, un puerto a la vez. No puedo utilizar simultáneamente el mismo puerto en dos lugares. ¿Listo? Eso también hay que considerar. A ver, probaremos con este otro que hemos creado. Y nos conectaremos. Y también ya me sale error, ¿no? Ya me sale error, no puede ejecutar. Entonces lo mismo, ¿no? No puedo tener en dos lugares abiertos el mismo puerto serial, ¿no? Entonces eso tampoco puedo. Entonces si quiero trabajar con dos Arduinos tendría que ser el puerto diferente, ¿no? Aquí un Arduino, aquí otro Arduino. Eso podría ser, ¿no? Pero el mismo puerto en dos lugares no me deja, ¿no? No puedo. ¿Listo? Eso también hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces regresaremos aquí. Entonces eso es lo que necesito. Para conectarme necesito el Arduino RX TX y la información para conectarme. Para leer, de repente este es el complicado. Necesito crearme el objeto listener y además el método serial event. Y dentro del método puedo leer el mensaje que ha llegado, ¿no? Y con este mensaje ya puedo hacer muchas cosas, ¿no? Con este mismo mensaje que me llega, ya podría graficar. En algún momento alguien preguntaba si podemos hacer un osciloscopio con una pantalla LCD. Entonces, con una pantalla LCD, un poco complicado, ¿no? Pero aquí sí ya podríamos hacer un osciloscopio. La información que llega podría graficarlo con el JFreeChart. Hemos llevado, ¿no?, esa librería JFreeChart para hacer gráficos. Entonces podría utilizar esa librería ya para hacer un osciloscopio, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué información voy a utilizar? El que me llega de Arduino. Si es un sensor de temperatura, un sensor de voltaje, leo esa información aquí y lo puedo graficar, ¿no?, con el JFreeChart, por ejemplo. Ya tendría un osciloscopio. No puedo hacer eso. Entonces con lectura hago eso. Necesito el objeto y necesito el método, ¿no?, para que todo el tiempo esté funcionando esto y siempre verifique si hay alguna información que llegue. Eso para leer, ¿no? Y para escribir información, para mandar al Arduino, simplemente este es más fácil, ¿no? El send data. Y le enviamos la información. En este caso simplemente es una A. Podríamos enviarle una información más larga, ¿no? Todo un texto o varios números, ¿no? Entonces, por el momento simplemente una A y ya está, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos para trabajar Arduino y NetBeans. En este caso simplemente hemos hecho entradas y salidas digitales, un LED o un botón, ¿no? Entonces nos faltaría hacer esta misma entrada o salida ya con valores analógicos. Por ejemplo, aquí simplemente hemos hecho la lectura digital, ¿no?, de un botón. O es 1 o es 2, ¿no?, lo que hemos hecho aquí. Es 1 o es 2. Entonces podríamos leer un sensor analógico. Ya no un digital read, un analog read, y esa información enviarle a Java, ¿no? Entonces la parte analógica también podemos hacer. O desde aquí, desde nuestra aplicación, crearnos un potenciómetro y esa información mandarle a Arduino. En este caso solo mandamos una A o una B, algo digital, ¿no? Entonces ya podríamos enviarle una información, ¿no?, como un potenciómetro, mandarle un 1, 10, un 100 y mandarle al Arduino, ¿no? Entonces eso también vamos a hacer, pero ya la siguiente clase, ¿listo?
Entonces, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda en esta parte de conectar Arduino y NetBeans. Bien, si no hay consultas, no hay preguntas, no hay reclamos, no hay nada, entonces la siguiente clase continuamos ya con la parte analógica, ¿no? Para enviar y recibir señales analógicas. Ahora hemos hecho solo digitales, la siguiente analógicas, ¿listo? Entonces continuamos la siguiente clase. Gracias.